Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 29 y versículo 1, donde dice: Volvió Job a reanudar su discurso y dijo. Estaré también compartiendo los versículos con la Biblia Rey James, que nos dice: Job continuó su discurso y dijo. El sentido es que Job continuó su parábola. En este capítulo relata con nostalgia su felicidad pasada. Y en su caso, de hecho, no fue sin causa, aunque de hecho estaba pasando por un tiempo de prueba, que en sí mismo estaba trayendo también ayuno en su tiempo de liberación y que iba a ser su nombre famoso en todo el mundo y en todos los tiempos. Y en la mayoría de los casos similares tenemos que tener en cuenta las palabras del rey Salomón, cuando dijo en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 10, no digas cuál es la causa de que los tiempos anteriores fueran mejores que estos. ¿Por qué no indagas sabiamente acerca de esto? Continúo ahora con el versículo 2, donde dice, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y el paralelo dice, oh, si yo fuera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me cuidaba. A saber, de todas esas miserias que ahora él sentía. Esto lo desea no solo para su propia comodidad, sino también para la vindicación de su reputación y del honor de la obediencia a Dios que él sufrió por su medio, porque como sus calamidades fueron la única base de todos sus duros discursos y censuras de él, como un hombre abandonado, como un hombre odiado por Dios. Así que juzgó con razón que si se eliminaba este terreno y se restauraba su posteridad, sus amigos lo tomarían como una muestra de favor de Dios hacia él y engendraría en ellos una opinión más apacible y mejor de él. Note que Job comienza diciendo que sobresale, que es muy importante, pero nótese también que se refiere a sí mismo. Y por tanto ahora él comienza a pensar en aquellos tiempos pasados, ya que él está diciendo que las cosas ya no son como en los tiempos pasados. Tengas en cuenta que esto lo solemos escuchar muy a menudo, sobre todo de personas ancianas, ya que ellos tienen la experiencia de la ya vivido y por tanto pueden evaluar. Por otro lado, nótese que Job no era un anciano, pero algo cambió en su vida. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. También dice, cuando su lámpara resplandeció sobre mi cabeza y cuando a su luz anduve en tinieblas. Comienza diciendo, cuando su vela brilló, literalmente cuando él, su lámpara, es decir, el brillo sobre mi cabeza. La gloria de un Dios providencial, bajo una figura de marcada belleza, se representa tomando el lugar de la lámpara, que los orientales solían colgar a menudo del techo en cada apartamento ocupado. Y así brilló la luz en la larga noche sobre las cabezas de los que dormían abajo de los pisos o divanes, como señala, por ejemplo, Job capítulo 18, versículo 6 y Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Por tanto, está aquí representando la existencia bajo la imagen de una lámpara de oro, un cuenco suspendido del techo con un cordón de plata,
Por otro lado, al romperse el cordón de plata, es como al romperse la vida ceza, como así señala Deliz. La segunda cláusula del verso puede contener, como supone por otro lado, quito, una alusión a las antorchas o faroles llevados en alto en las marchas nocturnas de grandes caravanas. Eso eran los buenos días, que naturalmente ya pasaron para Job, y las cosas eran verdaderamente buenas entonces. Continúo con el versículo 4, donde dice: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. El paralelo dice: tal como yo era en los días de mi flor, cuando el consejo amistoso de Dios estaba sobre mi tienda. Aquí comienza hablando de la juventud, literalmente otoño, los días de mi madurez. Por otro lado, Gesenius comenta y dice que es precisamente en ese periodo de la vida en el que maduran los frutos de los primeros trabajos. También sigue diciendo el secreto de Dios. En hebreo es Shob, igual que en Job capítulo 19, versículo 19, es decir, un asiento, un sofá o cojín sobre el que uno se reclina. Por otro lado, dice Quito también es un círculo de amigos en consulta. Pero por otro lado, Cuvier comenta que según la palabra del Salmo 25 y versículo 14, probablemente se deriva de una raíz árabe que significa conservación secreta y confidencial. Note que tan íntima y familiar fue una relación con el cielo que Job consideró a Dios como un huésped constante y además amigo de su alma, un compañero de su vida, pensamientos, alegría y penas, listo para comunicar incluso el secreto del corazón divino, como señala Génesis capítulo 18, versículo 17 y el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 23. Por tanto, Job era un hombre que había servido a Dios y lo había hecho desde su juventud. Y él pensaba que entonces las bendiciones de Dios estaban sobre él, pero en cambio ahora todo había cambiado, ya que en su juventud él había estado al servicio de Dios y por tanto él, Job, era simplemente un hombre fiel. Continuará con el versículo 5, donde dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. También dice: cuando el Todopoderoso estaba conmigo, cuando mis hijos me rodeaban. Comienza señalando la palabra conmigo, es decir, de mi lado, mas ahora está contra mí y me ha desamparado. También señala a mis hijos, o también por otro lado pueden ser los sirvientes o ambos. Y por eso esa palabra puede simplemente comprender a ambos, tanto a unos como a otros. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Y el paralelo dice: cuando mis pasos se bañaban con crema y la roca derramaba ríos de aceite para mí. Aquí está señalando a la mantequilla, más bien crema, literalmente leche espesa, ya que donde quiera que él podía dirigir sus pasos, la leche y el aceite más rico fluían, como dice, hacia mí en abundancia. Note que es la imagen de la vida pastoral. No se trata de un lavado de pies literal con leche, como muestra la segunda cláusula, es decir, cerca de mi camino, donde quiera que anduve, como también señala Deuteronomios capítulo 32, versículos 13 y 14. Las aceitunas en medio de las rocas dan el mejor aceite, ya que el aceite en Oriente se usa para alimento, se usa también para luz, para unción
y también para medicina. Por tanto, podemos observar que Job, todo lo que había hecho le había salido bien. Era respetado y además, él también se preocupaba por sus semejantes. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. También dice: Cuando allí a la puerta de la ciudad, cuando me senté en la plaza abierta. Está señalando aquí que cuando él salía de su morada a la puerta, a saber, de la ciudad, como muestran las siguientes palabras, al lugar de la judicatura, que estaba en las puertas como se observa a menudo en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo a través de la ciudad, por la parte de la ciudad que estaba entre mi casa y la puerta, o bien a la ciudad, es decir, la puerta perteneciente a la ciudad. Entonces Job podría vivir en el país contiguo a él. También dice, cuando preparé mi asiento, es decir, cuando hice que me prepararan el trono de la justicia. Y nótese que por estas y otras diversas expresiones parece que Job era magistrado o juez de su país. En la calle, es decir, en ese lugar vacío y abierto dentro o cerca de la puerta donde el pueblo se reunía para la administración de la justicia entre ellos. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. El paralelo dice: Los jóvenes me vieron y se escondieron, y los ancianos se levantaron y se pusieron de pie. Señala aquí la palabra se escondieron, ya sea por una profunda reverencia a mi persona o dignidad, o por una coincidencia de su propia culpa o locura que supieron que podría entender por información de otros, o por descubrir por sus semblantes o portes en mi presencia, por lo que sabía que los que reprendería y los avergonzaría u otro castigo. También lo señala aquí y dice que se puso de pie mientras pasaba por ellos o estaba presente en ellos. En Levíticos capítulo 19 y versículo 32 dice: Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Nótese que tan grande veneración tenían por mi persona, que cuando aquella sabiduría y justicia y fidelidad que en mí y en todos mis procederes discernieron, y por eso juzgaron de mí de manera muy diferente a cómo lo hacen ustedes ahora. Nótese que Job no solo era un hombre muy próspero, sino que era una persona de mucha influencia y también muy respetable, ya que los jóvenes y los niños huían de él. Por tanto, él era una gran persona. Y no solo eso, sino que los mismos ancianos, cuando lo veían acercarse, todos se ponían de pie. Continuar con el versículo 9, donde dice: Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Y el paralelo dice: Los príncipes se abstuvieron de hablar y se pusieron la mano en la boca. Nos señala aquí que se abstuvo de hablar, ya sea temiendo que descubra su debilidad por sus palabras o deseando escuchar mis palabras y sentencia, las cuales aprobaron prontamente y asintieron plenamente. Note que tal opinión tenían ellos de mi sabiduría y no me tuvieron por una persona tan necia, errónea e impertinente como ustedes imaginan o me representan. También sigue diciendo que les pusieron la mano en la boca, en señal tanto de su asombro ante los sabios discursos y sentencias de Job, como
de su resolución de guardar silencio. Proverbios capítulo 30 y versículo 32 dice: Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Nótese que cuando Job dice que se aproximaba y alguna persona estaba hablando, simplemente ellos se callaban la boca. Y ellos esperaban que Job dijese algo. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Y el paralelo dice: La voz de los nobles fue silenciada y la lengua de ellos se pegó al paladar. Señala aquí que los nobles ellos callaron, es decir, los príncipes y nobles. En hebreo, Nejedín, que debe de haber sido dos clases diferentes de los grandes hombres de Idumea. En primer lugar, el príncipe, es decir, director o gobernante, que era probablemente el jefe de un municipio, o lo que llamaríamos un magistrado de un distrito en particular. Y en segundo lugar, nos está hablando aquí también de los nobles, uno de los que tenían el privilegio de pararse ante o en la presencia del gobernador principal. El participio se usa frecuentemente para significar ante en presencia de, públicamente o abiertamente. Y por este motivo, lo más probable es que el sustantivo signifique uno de esos nobles o consejeros que siempre eran admirados en la presencia real. Por otro lado, Goethe comenta y dice que piensa que se trata de oradores renombrados o eminentes oradores, y otros han abrazado la misma opinión también. Pero ojo, aquí insinúa que su juicio era tan acertado, sus decisiones tan acreditadas y su poder de razonamiento tan grande que todo le rendían la mayor referencia. Y nótese que aún los de la nobleza escuchaban lo que Job tenía que decir y no hablaban en su presencia sino hasta cuando él les dirigía la palabra. Continuará con el versículo 11, donde dice: Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. El paralelo dice: Cuando el oído oyó, entonces me bendijo, y cuando el ojo vio, entonces me aprobó. Está señalando aquí la palabra me bendijo, es decir, me declaró ser un hombre bendito de Dios, con eminentes dones y gracias, orado de todo corazón por la bendición de Dios sobre mí, por esa sabiduría e integridad que vieron en todas mis acciones, y por la satisfacción que di a todos y el alivio que di a los oprimidos, por mis justos y equitativos decretos en todas las causas que me fueron presentadas. También sigue diciendo: cuando el ojo me vio, dio testimonio de mí. Es decir, cuando mi apariencia les dio ocasión de hablar de mí, dieron testimonio de mi conversación piadosa, justa e intachable. Tan lejos estaba yo de ser considerado culpable de los delitos que me acusan, de los cuales, como señala aquí en Job capítulo 22, versículo 9. Continuará con el versículo 12, donde dice: Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. El paralelo dice: Porque libré al pobre que clamaba, al huérfano y el que no tenía quien lo ayudara. Comienza diciendo que me liberé de su potente opresor. Es decir, no me honraron por mi gran riqueza o poder, sino por mi justicia imparcial y piedad hacia los afligidos y valor en defender su causa.
y derecho contra sus poderosos adversarios. También señala ninguno para ayudarlo, ninguno que quisiera poseerlos o ayudarlos, en parte porque eran pobres e incapaces de recompensarlos por ello, y en parte porque sus enemigos eran grandes y probablemente lo aplastarían tanto a ellos como a sus ayudantes, lo que hizo más glorioso, por otro lado, la virtud de Job. Pero note esto, y es que él, Job, daba provisión a los ancianos y ayudaba a los pobres y también a los huérfanos. Él era un hombre que le gustaba apoyar a los orfanatos, ya que él creía en ayudar a su prójimo y también a sus conciudadanos. Eso era lo que hacía Job y aquí él se está jactando de eso. Por tanto, ¿de qué tenía necesidad Job? Ahora bien, cabe que hagamos una reflexión y es la siguiente. Un hombre con estas cualidades ¿tendría necesidad de la salvación de su alma? Naturalmente, todos los hombres y todas las mujeres, sean ricos, sean pobres, tienen necesidad de la salvación de su alma, que es en Cristo Jesús. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba a alegría. El paralelo dice: la bendición de un perecer vino sobre mí, un hombre, e hice cantar de gozo el corazón de la viuda. Nótese que quien estaba en peligro de perder su vida o sus bienes por la malicia y tiranía del hombre malvado, vino sobre mí. Tanto él como otros, por su causa, me bendijeron y rogaron que Dios me bendijera. También señala aquí cuando dice: hice que el corazón de la viuda cantara de alegría. Y note que por su gran e inesperada liberación, las viudas son objeto común de injurias y opresiones porque generalmente son incapaces de defenderse de la violencia de sus opresores o de ofender a quien las molestan. Continuará con el versículo 14, donde dice: me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Y el paralelo dice: de justicia me vestí y ella me vistió. Mi justicia era como un manto y un turbante. Dice y me vistió. En el hebreo sería vestir, que es la misma palabra en ambas cláusulas de la oración. La justicia que se vistió renovó y transformó su ser en su propia naturaleza pura. Dice que se puso justicia en mí. Job dice: fuera y dentro era yo justo. Y esta es la misma palabra que se usa del Espíritu de Jehová, cuando hace del hombre el órgano para la manifestación de su poder, como señala por otro lado en Jueces, capítulo 6, versículo 34, y el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. Por otro lado, y note esto, el pecado es como la prenda ardiente de Jesús, que cambia toda la naturaleza del hombre a su propia semejanza, es decir, a la miseria. También nos está hablando aquí de diadema, tiara o turbante. Este consistía en telas costosas, enrollada alrededor de la cabeza. Según Nietbu, el tocado que usan los árabes de moda es complicado e importante, ya que llevan 15 gorros uno sobre otro y algunos de los cuales son de lino puro, pero el resto de la tela gruesa es de algodón. Lo que cubre todo lo demás suele estar ricamente bordado en oro y siempre tienen bordados alguna frase en cuanto al Corán. Sigue diciendo la integridad del juicio, que es un atuendo agradable para todo el hombre. Job
lleva adelante a un crisma la hermosa figura en la primera cláusula de ropa y adorno para el alma, como también señala por otro lado Isaías capítulo 11 versículo 5 y también Isaías capítulo 59 versículo 17. La integridad inmaculada era su túnica real. Job capítulo 1 versículo 20. Y una diadema o corona para su frente. Y nótese que Job cuidaba a las viudas, y note que era un hombre muy considerado. Y esto le hacía destacar de los demás. La gente se acercaba a él y lo hacía para solicitar su consejo en cualquier materia. Y voy concluyendo con esto. Job intentaba defenderse diciendo la forma en que él había ayudado al desamparado. Dios había dicho en 2 ocasiones que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 3. Pero ahora en su autodefensa Job dice acerca de sí mismo: iba yo vestido de justicia, cubierto con ella. Note que es un lenguaje semejante, ya que la Biblia dice que las virtudes son como la ropa que adorna al que la lleva puesta. Usando un lenguaje similar, el apóstol Pedro nos exhorta cuando dice: sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. En su vida diaria, la justificación y la justicia de Job eran tan patentes como la ropa que vestía. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿por qué no imitar este buen ejemplo? Amigo y amiga oyente, anteriormente he leído en el versículo 14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. En otras palabras, él estaba adornado con buenas obras, estaba lleno de buenas obras, pero ¿todo esto lo hacía para ganar la salvación de su alma? Bueno, así se cree muchas personas en el día de hoy, pero ¿qué dice Dios en cuanto al asunto de la salvación del hombre? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, es el momento de que no te justifiques tú, a ti mismo o a ti misma más, y vengas a Cristo Jesús. Porque puedes recibir, a través de la fe depositada en el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, puedes hallar la salvación de tu alma y la vida eterna. De manera que te animo ahora a que no lo dilates más y acepte en el día de hoy a Cristo en tu corazón. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, en cierta manera me he parecido a Job, no en el sufrimiento, pero sí en cuanto a ayudar a las personas. Pero según tu palabra, esto no hace que yo sea una persona salva, que obtenga la salvación por medio de las obras caritativas que haya hecho. Porque bien claro dice que somos salvos por gracia, y lo es por medio de la fe. Y esto no es mío, pues es un don, es un regalo de Dios para que yo no me gloríe. Ahora me humillo ante ti, te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.